Ya, gracias por la aclaración. Y entonces, eso es el centro de gravedad, ¿no? Donde el cuerpo, al ser sujetado en ese justamente centro de gravedad, ¿no? No se cae ni para izquierda, ni para derecha, ni para ningún lado, está en equilibrio. Ya ese es lo que vamos a estudiar. Básicamente es un punto, ¿no? Es un punto. Es un punto en un eje de coordenadas. Si quieren verlo, si tienen en X y Y, lo vamos a pillar por acá, ¿no? Punto X, Y. Ya, eso es lo que tienen que pillar. Ahora, si ustedes tienen una figura complicada, ¿no? Por ejemplo, esto, tiene más o menos algo así, imagínense. Si tienen algo así, ¿cómo yo hallaría el centro de gravedad de esto? ¿No? Si tienen, por ejemplo, tienen la distancia desde aquí a acá, ¿no? Pongámosle. Ya, es una distancia. Cortante estos puntos. Luego van a tener, qué sé yo, la distancia aquí hacia acá, ¿no? Ya van a tener todas estas referencias de distancia. Entonces, no, lo que ustedes necesitan es hallar el punto en X y el punto en Y, ¿no? Ahora, recordemos, el punto en X de un rectángulo es, al menos en X, ¿no? En X es la base dividido entre 2. Ya, ese es su centro de gravedad, en X. De un triángulo, si yo quiero sacar el centro de gravedad en X, es la base dividido entre 3. ¿Ya? Entonces, recuerden, rectángulo es dividido entre 2, cualquiera, base o altura, ¿no? Y para un triángulo es dividido entre 3. Luego, para una circunferencia es sencillo, ¿no? Simplemente su radio. Su radio lo hallan y listo, ya tienen su centro de gravedad. No es muy complicado. ¿Ya? Por ejemplo, hallar esto. Vamos a ponerle datos. Tenemos que esto está 2, esto está 2, 2, 2, 3 y 2. ¿Ya? Vamos a poner como ejemplo. ¿Cómo hallaría el centro de gravedad de esta figura más compleja? ¿Ya? Para hallar el punto X, ¿ya? El punto en X es la sumatoria de, de las áreas en X multiplicado por el centro de la gravedad de los X. ¿Ya? La sumatoria de I igual a 0 hasta N. ¿Ya? De los X sub I. Si quieren, así se denota una sumatoria. Dividido entre las áreas de X sub I. Que básicamente las áreas. No es más complejo que eso. Ahí este, ¿no? Simplemente las áreas, ¿no? No los X sub I. ¿Ya? De I igual a 0 hasta N. Áreas por X sub I. Dividido entre las áreas sub I. Eso es en X. Ya en Y es lo mismo. El punto en Y sería la sumatoria de I igual a 0 hasta a sub I por Y sub I, ¿no? Esto que me indica este X sub I y Y sub I, me indica el centro de gravedad en X, ¿no? Eso es lo que tenemos que pillar. Ya, ahí. Entonces ahí tengo lo que tengo que hallar, ¿no? El punto en X y el punto en Y. ¿Ya? Eso es lo que me dices, ¿se dan cuenta? Bueno, si tuvieran en Z, ¿no? Pero eso ya es en el espacio, así que no nos vamos a complicar. Así que solamente el punto en X y el punto en Y. Pero ya saben, si tuviera en Z, quiere decir que tienen una figura en 3 dimensiones, ¿no? Por ejemplo, ya tienen volumen.
hallarían el centro de gravedad del cuerpo ya con volumen. Así que es más de lo mismo, ¿no? Pero ahora con el eje Z. Ya, para esta figura, ¿por qué me dice sumatoria de las figuras si acá solo hay una figura, ¿no? Solo hay un área. Porque descomponemos el área, toda esta área en figuras más pequeñas. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos esta figura, que es un rectángulo, ¿no? Básicamente tenemos un rectángulo con su centro de gravedad ahí, ¿no? Ya, esta primera figura, este primer rectángulo. Entonces, ahí lo ven, ¿no? Luego tenemos otro rectángulo, que es este. Su centro de gravedad estaría por ahí, ¿no? Entonces, la otra figura sería esta. Y su centro de gravedad está por acá, ¿no? Listo. Ahora, la tercera figura, si se dan cuenta, es lo mismo, ¿no? Porque tiene altura 2 y la base tiene 2, 4, 6, ¿no? Altura 2 y base 6. Entonces, esta tiene su base 6 y su altura de 2. Y este tiene su altura de 3 y su base 2. Ahora, tengo que hallar, tengo dos de estas barras, no olvidemos que tenemos dos de estas barras. Listo. Ahora, ¿cómo hallo el área de un rectángulo? ¿Alguien se acuerda? Ya igual tenemos que saber, ¿no? El área de un rectángulo. ¿Alguien se acuerda cómo sacar las áreas del rectángulo? Esta facilita, ¿no? No es base por altura dividido entre Exacto, 2. ¿no? No, área. Simplemente base por altura, ¿no? B por H. Ya, ese es del área de un rectángulo, base por altura. Si tuviera que verlo, esto es longitud por longitud. Esto me queda en longitud al cuadrado, ¿no? Centímetros cuadrados, metros cuadrados, etc., ¿no? Ahora, el área de un triángulo. Ahora, este sí sería, Base por altura dividido entre 2. ya, sí, este sí sería base por altura, dividido entre 2, ¿no? Para un triángulo rectángulo. O para un triángulo en general. Eh, Luego, el área de una circunferencia. Pi por radio al cuadrado. Ya, pi por radio al cuadrado. Correcto, ¿no? Entonces, estas son las tres áreas. De un rectángulo o de un cuadrado, igual aplica de un triángulo y de una circunferencia. Ahora, me piden hallar con esta fórmula el punto en X y el punto en Y, ¿no? Ahora, el punto en X en esta primera figura, vamos a hallarlo, ¿no? Punto en X igual a la sumatoria. Vamos a hallar primero de estas áreas. Primero vamos a multiplicar por 2. 2 multiplicado por lo que sería la primera sumatoria. Mm, Claro, lo mismo, ¿no? 2, la primera sumatoria. Primero, el centro de gravedad en X, ¿ya? Este es en X, lo que vamos a hallar, del rectángulo, sería, que dijimos que era, bueno, primero el área, ¿no? El área es base 6 por 2, por altura, del primer rectángulo, ¿no? Ahora esto multiplicado por el centro de gravedad en X, que sería 6 en X entre 2, por su XY. Básicamente estamos aplicando esta fórmula, ¿no? Base dividido entre 2. Ese es el centro de gravedad en X. Estamos aplicando eso.
Ya, eso más. ¿Por qué por 2? Porque hay dos figuras que son exactamente iguales, ¿no? Dos de estas. Y si las sumamos, ya sabemos que si tenemos una suma A más A es igual a 2 veces A, ¿no? Eso es lo que estamos aplicando, por si acaso, para recordar. Listo. Entonces nos queda esta otra figura, ¿no? Esta otra figura que me dice que base es 2 y altura 3. Entonces base 2, base por altura, multiplicado esto por el centro de gravedad de esta figura, que sería, bueno, en X de esta figura, ¿no? Que sería 2 entre 2. Ya, eso sería de todas las tres figuras que hay acá, ¿no? Y ahora, eh, la sumatoria de sus áreas, me dice, ¿no? Esto es lo que me dice la fórmula, si se dan cuenta, la sumatoria de las áreas. Voy a sumar todas las áreas. Y para sumar las áreas, bueno, tenemos dos veces la misma figura por 6 por 2, que es la primera área. Bueno, dos veces la primera figura más, porque es una sumatoria, la segunda, ¿no? 2 por 3. Y listo, este sería el punto en X. Ya no sé si alguien puede ir calculándolo. Y vamos a ver el punto en Y. Ya, el punto en Y. Ya. Y acá lo mismo, ¿no? Listo. Ya. Acá tenemos lo mismo, pero en Y. Esto son para los puntos en X, ahora para los puntos en Y. Son estos, ¿no? Para los puntos en Y sería lo mismo. Dos veces el centro de gravedad, pero en Y, ¿no? Ahora el centro de gravedad está en Y. El área es la misma, ¿no? 6 por 2. Se mantiene. El centro de gravedad en Y es 2 entre 2 en este caso, ¿no? 2 entre 2. Más la sumatoria. El centro de gravedad en Y de esta otra figura, ¿no? Que sería, bueno, primero el área, ¿no? Que el área es el mismo. 2 por 3 por el centro de gravedad en Y de esta figura. Que sería la altura entre 2. Listo. Y esto se mantiene, ¿no? La sumatoria de las áreas. 2, 2 veces 6 por 2 más 2 por 3. ¿Alguien pudo calcular ya los puntos de X y Y? O si no lo calculamos, ¿no? A ver, 6 por 2, 12, más 2 y 12 más, 6 por 6, 36 por 2, 64, más, esto se va, entre 2, 6, más 6, da 70, ¿no? Eh, lo mismo, casi por 2, 12, por 2, 24, más 6, da 30. Esto me da igual a 7 tercios, ¿ya? Porque elimino los ceros. A ver, ese es el punto X, el punto Y, ¿no? Ese por 2, 12, 24, por el 2, ¿no? Ya. Elimino los 2, por 3, 9, más 9. Esto me da, a ver, 33. Entre 6 por 2, 12, 24, más
Más 6, ¿no? Me da 30. A ver. 11, 22, 33. 11 entre 10. Ya, y esa es la respuesta. Listo, ¿no? Entonces, ese sería el centro de gravedad en el caso de esta figura. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si a ustedes les ponen, por ejemplo, esta figura y les ponen una circunferencia, por ejemplo? A ver, le ponen una circunferencia así. Bueno, simplemente menos que tenga un hueco, ¿ya? Que tenga un hueco. O sea, es esta figura, pero con una circunferencia, o sea, un hueco. Lo único que tendrían que hacer es restarle, ¿no? Restarle. O sea, calcular el centro de gravedad menos esa circunferencia. Quiere decir, aplicar lo mismo, ¿no? Pero en el punto de X calcula el centro de gravedad de esta figura, el centro de gravedad de esta figura, que sería el radio, y lo que hacen es el punto en X, ¿no? Van haciendo la sumatoria menos, entre una de ellas de las sumatorias es menos, en este caso sería vamos a anotarlo en la fórmula ya, menos el radio, o menos el área, ¿no? El área de la circunferencia, que es pi por radio cuadrado, multiplicado por el centro de gravedad en X de esta figura, de la circunferencia, que simplemente es radio, radio. Hacen lo mismo, ¿no? La sumatoria, ya la tienen. Lo mismo, menos el área, que sería pi por radio cuadrado. Básicamente, eso es por si les ponen algún vacío, algún hueco, ¿no? Y lo mismo para X, lo mismo para Y. ¿Se entendió, no? ¿Hasta ahí? ¿O tienen alguna duda, consulta? Inge, en X, donde multiplica 6 por 2 y luego por 6, ¿por qué 64? Por 6. Esto es una suma. Bueno, ya lo que hice fue... Ah, bueno, sí, tienes razón. Está bien. No, tienes razón, está mal. Por hacerlo rápido. Ya, si por 6, 36. Y sería 72, ¿no? Sí. Ya. Ya 72 más 6. Da 78. Listo, 78 ya entre 30, ¿no? Ya, ok. 78 entre 30. Ya hace la división respectiva y ya lo tienen. ¿Ya alguna otra aclaración? Normalmente no me suelo equivocar, ¿no? Pero bueno, pasa. Eh, ¿La entendieron? No, no está muy complicado este tema, simplemente es realizar la suma de la figura. Ahora lo difícil, por ejemplo, es en su práctico, es analizar esa figura, ¿no? Por ejemplo, el centro de gravedad de la siguiente figura, ¿no? Tienen esta figura, ¿no? A ver, me dice con ángulos, ya esto lo van a hacer como práctica, ¿no? Está bien para investigación, pero no les va a tocar una pregunta así, con ángulos, ¿no? Ya hemos visto que por el tema de la calculadora, difícilmente les toca con ángulos. En las coordenadas del centro del área, ya, de esta podrían hacerlo, ¿no? Más sencillo. Acá lo dividen en varias figuras, ¿no? A ver, le doy una mano.
Ya, acá tienen un rectángulo, ¿no? Un rectángulo de aquí hasta acá. De aquí hasta acá es un triángulo y de acá hasta acá es otro triángulo. Entonces ya tienen las figuras necesarias para hallar el centro de gravedad, ¿no? No es tan complejo tampoco. Se entiende, ¿no? O sea, tienen una figura, dos y tres figuras. Hacen la sumatoria y ya lo tienen resuelto. ¿Qué más? De esto es lo mismo, ¿no? Esto es más sencillo. Sería la circunferencia grande menos esta pequeña menos esta pequeña, que son los huecos. Y ya de esto ya pues lo mismo, más lo mismo, ¿no? Entonces, este tema yo creo que no es tan complejo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿No? Igual si tienen alguna duda, saben que siempre pueden preguntar. Ya, entonces eso ya estaría. Esa tarea sería tarea esta mañana. Tienen que hacerlo, ¿no? Ya saben, cuando avancemos una lección, traten de enviarla y yo la veo luego. Pueden hacerlo hoy, mañana, no hay problema, ¿no? Pasado. Háganlo. Ya. Eso sería la parte del centro de gravedad. Ah, no hay más. No hay más aquí. Bueno, y esto estaría. ¿Está concurrente o fuerza no concurrente? Ya lo hemos visto. Y con eso terminamos el tema de cálculo, ¿no? A ver. Un ejercicio así, ¿no? Ya sabrían cómo hacerlo. Hemos visto, creo, un ejemplo. O tienen dudas en la parte de estática con cuerpos así, de fuerza concurrente. Hay algo que no les he enseñado, ¿no? El diagrama de cuerpo libre. No sé si lo han visto, diagrama de cuerpo libre. Lo único que hacen es poner toda la fuerza básicamente, en un diagrama en coordenadas X y Y. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. Lo que hacen es agarrar y poner toda la fuerza, por ejemplo, fuerza 5, fuerza 1, fuerza 3, fuerza 4, en, en una sola línea. Por ejemplo, acá. Acá voy a decir que va a estar la fuerza, veamos, fuerza 5 más fuerza 1 más fuerza 3. Apuntándose abajo, fuerza 5 más fuerza 2 más fuerza 3. Ya sabemos que, bueno, en este caso sería negativo, ¿no? Si apunta hacia abajo es negativo. Menos fuerza 5, menos fuerza 2, menos fuerza 3. Así como recuerdas, hacia, hacia abajo positivo, ¿no? Sí. No, perdón, hacia arriba positivo. Está bien. Hacia abajo es negativo. Entonces las fuerzas, las que están apuntando hacia abajo, fuerza 5, fuerza 1, fuerza 3, los pongo en el diagrama de cuerpo libre que está apuntando hacia abajo. Es más que todo una guía, ¿no? Una guía para cuando tengan fuerzas concurrentes en otros ángulos, por ejemplo, una fuerza hacia acá, para que puedan hallar los ángulos, ¿ya? Hallar los ángulos y realizar el ejercicio de manera más sencilla. También acá se aplica el tema del teorema de los senos sobre el ángulo, pero eso lo vamos a ver ya en la universidad, ¿no? No nos adelantemos. Acá no creo que les ponga algo tan complejo. Por ejemplo, este de 30 grados, la fuerza 2, lo que sería esto, ¿no? Fuerza 2. Y el ángulo estaría por acá. Ya, 30 grados. Ya sabemos que el ángulo se calcula desde acá, ¿no? Entonces tendríamos que hallar su componente para hallar, ¿no? Cuenta que sería 60 grados. Ya eso como una ayuda. Y luego la fuerza hacia arriba, que es la fuerza 4. Ah, tenemos una fuerza 6 también, ¿no? Vamos a ponerlo. Ya tenemos una fuerza 4 acá. Eh, la fuerza 2 es la que apunta hacia acá. Ya, tenemos que sacar su componente en X, su componente en Y, ya sabemos, ¿no?
Acá, por ejemplo, la componente en X de este es igual a 0, ¿no? De toda la fuerza que está acá. ¿Por qué? Porque está apuntando de 90 grados hacia abajo. Igual la que está apuntando hacia arriba. Pero esta tiene dos componentes, una en X y una en Y. Ya hemos visto, ¿no? Vamos a sacarla. Y bueno, por último tenemos la fuerza 6. Ya, esta fuerza 6. Fuerza 6, fuerza 4, fuerza 2, la motor y la fuerza. Ya, si va de izquierda a derecha, ¿qué era? Ahí está. Positivo, ¿no? Entonces, más fuerza 6. Acá una está apuntando hacia abajo, entonces la componente en Y es negativa. Ya, la componente en Y es negativa de esta fuerza. Y la componente en X es positiva. ¿Ya? Para hacer el recuerdo. Allá sus componentes, está la componente Y, componente X. Solo tiene la componente en X, que es positiva. ¿Qué más? La fuerza 4 es positiva, ¿no? Y no hay más fuerza. ¿No? Entonces, acá hacen la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? Que debería ser igual a 0. Y por último, la sumatoria de momentos, ¿no? La sumatoria de momentos, que igual debería ser igual a 0. Que no nos olvidemos que los momentos aplicados en un punto, ¿ya? Por ejemplo, los momentos aplicados en el punto A, igual pueden hacer su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Que simplemente me dice fuerza por distancia, ¿ya? Esa es fuerza por distancia. No necesitan hallar el coseno del ángulo ni nada, ¿no? Porque ya van a tener todas las componentes. Por ejemplo, calculan la fuerza por distancia, pero solamente de las componentes en 90 grados. Por ejemplo, si tengo yo de la fuerza 2, por ejemplo, ¿no? Y estoy llegando de acá. Es un ejemplo. Si tengo la fuerza 2 que apunta hacia acá, ¿no? Más o menos. Solo yo tengo que hallar la fuerza por distancia del torque que está apuntando en el eje Y, ¿no? Si estoy apuntando el torque hacia acá. ¿Ya? No se olviden de eso. Ah, y otra cosa, el torque es positivo hacia la izquierda, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, este torque, ¿hacia dónde está yendo? Si está empujando hacia abajo, ¿ya? Y tengo el punto acá, fíjense hacia dónde va a apuntar el torque. ¿Me entienden, no? Si la fuerza va hacia abajo, entonces, y estoy apoyado sobre este punto, el torque va hacia acá, entonces el torque es negativo. Si yo tuviera una fuerza acá, ¿hacia dónde lo jala esto? Lo jala hacia la izquierda, entonces el torque va a ser positivo. Ahora, si yo igual tengo un torque y aplicado en la coordenada en el eje Y, vamos a ponerlo ahí. Lo mismo, ¿no? Si yo tengo una fuerza que empuja hacia acá, ¿hacia dónde lo empuja? O sea, aplicado sobre este punto, hacia acá, ¿no? Entonces el torque igual va a ser negativo. Si yo tengo una fuerza aplicada en este punto, aplicada sobre este punto A, ¿no? Este punto de apoyo. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde jala la fuerza? Hacia acá, ¿no? Entonces es positivo. Ya, el torque que es nada más fuerza por distancia de las fuerzas aplicadas en un punto en 90 grados. No se olviden, eso es importante. 90 grados. No tienen que hallar las componentes que están a lo así. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo han hallado en la primera sumatoria de fuerzas. Si no, sería fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Pero no se complica. Acá, si tuvieran una componente acá, que apunta hacia allá, por ejemplo, ¿no? Ustedes igual ya deberían haber calculado en la sumatoria de fuerzas el que está a 90 grados, la componente. La componente en este caso sería en el eje X, ¿no? Y lo hacen en la fuerza por distancia por esta componente, ya no por esta. Entonces, fuerza por distancia, no se olviden de eso. Ese es el torque. ¿Ya?
¿Alguna duda que tengan sobre esto? Ya hemos visto un ejemplo de esto. Creo que este lo vimos, ¿no? ¿Dudas, consultas sobre esto? No, igual no hay tanto ejercicio sobre esto, pero le puede tocar. A ver. Vamos a ver si hay algo por ahí. Acá hay más teórica, no más escrita. Ya lo vimos ayer, eso como está la tema de la estática. Así que parece ser que no le va a tocar algo más complicado que eso. Ya, pero igual por si acaso, practíquenlo haciendo los prácticos, pues, ¿no? Ya si hacen esto, van a poder resolver cualquier ejercicio de estática. O sea, eso es lo bonito eso lo cuento como anécdota, ¿no? Lo bonito de nuestra área es que si bien tiene la parte teórica que se la tienen que aprender, la parte práctica, ¿cómo se aprende? Se aprende practicando, ¿no? Ahora hay algunas personas que se les queda más rápido que otras, ¿no? Entonces, si ustedes practican una vez, o si ustedes practican el ejercicio una vez y les sale bien, y ya saben cómo hacerlo, no necesitan aprenderlo más. O sea, no necesitan practicarlo más si es que ya les salió una vez. Ojo, a las personas que se les queda rápido, ¿no? Pero si a ustedes les cuesta un poco recordar, bueno, siempre es bueno practicar igual, ¿no? Por más que se les quede rápido, ¿no? Practican 2 veces más, ¿ya? Como hacer un ejercicio similar, y listo, ya lo aprendieron. Los demás ejercicios que le pongan van a ser más de lo mismo. Lo mismo de esto, ¿no? Si ustedes ya saben cómo hacerlo, los demás ejercicios, más de lo mismo. Eso es lo bonito y lo feo a la vez, ¿no? Porque lo feo, porque si no lo aprenden bien, no va a poder hacer, o si lo aprenden de memoria, ¿no? Esa es otra mala que hacen, ¿no? Yo me aprendo el ejercicio de memoria, ese está mal, ya, ¿no? Tienen que poder hacer cualquier tipo de ejercicio. Eso como recomendación. Entonces, con eso ya terminamos el tema de estática. ¿Ya? Traten de hacerlo el práctico entre hoy y mañana. Y si tienen alguna duda, me pueden preguntar, ¿no? Esto más que todo es para investigación, este tipo de ejercicio. No les va a tocar ejercicio así. Con que me calculen a ver, en litros. No, esto es más otra cosa. Este igual, por ejemplo, me dice el centro de gravedad, el peso específico del acero, el espesor de la placa es de 8 milímetros. Esto es despreciable en este momento, ¿no? O sea, el espesor, ¿qué quiere decir el espesor? El eje Z. Oh, no, ya. Acá ustedes lo calculan sin peso específico, ¿ya? Que acá no sé por qué le quieren poner cosas muy complejas cuando en el examen no entra. Eh, Dejamos la plataforma. Ya, eso sería con el peso específico, pero con que calculen el centro de gravedad, despreciando esto, el espesor, no pasa nada. Recording in progress. Listo. No sé, ¿tiene alguna otra pregunta? Esto es lo que es estática, ¿no? Prácticamente esto de acá y esto de acá. Nada más. La parte teórica, no se olviden repasarla siempre, ¿no? La sumatoria de fuerzas. Esta es la parte más importante de estática, repito, ¿no? Los cuerpos en equilibrio. Ya. Luego mañana vamos a entrar al tema de cinemática. Bueno, si no hay más preguntas, ¿con eso hemos terminado el día? Disculpa, yo sí tengo una pregunta, pero no tiene que ver con el tema, sino Claro. ¿cuándo es la fecha del próximo examen? 3 de marzo. Los primeros días de marzo. Sí, los primeros días de marzo. En específico han dicho que el 3. A ver, voy a revisar el cronograma.
Sí, 1, 2 y 3, ¿no? 1, 2 y 3. Los primeros días de marzo. Exactamente. Entonces tienen tiempo, pero no se confíen, ¿no? Que no se olviden que los temas del segundo parcial, en primer lugar, la ponderación es mayor, o sea, vale más. Y los temas son un poco más difíciles. Y aparte que van a preguntar del segundo y del primer examen. Entonces, no se confíen. O entonces, eso. Última preguntita. ¿Sí? ¿Se pasará clases en las fechas de carnaval o algo así? No. Tengo el cronograma, lo voy a abrir. Gracias. Vamos a ver. ¿Cuándo cae el carnaval? 2021. Es feriado, ¿no? Está marcado como que no. Igual yo creo que se va a dar tolerancia, entonces no hay problema. Ya vemos. Bueno, entonces terminamos con eso. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Chao, chao. Luego, muchas gracias. Hasta luego, dice. Hasta luego, senpai.